Primero que nada, mandarle un abrazo gigante a la ciudad de Nuevo York, a todo Entre Ríos, a todo el litoral argentino, que es un lugar que yo quiero mucho, que siempre me ha recibido de mil maravillas y es uno de los sectores más lindos que tiene este país, sin lugar a dudas. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Me alegra mucho y me reconforta poder ser parte también de todo lo que pasa allí y charlar un rato contigo, Gonza. Bueno, hablamos un poco fuera de aire antes de salir justamente lo complicado que está haciendo esta pandemia y es tema común, ¿no? Yo te contaba recién que hemos salido aquí en el programa con diferentes periodistas de allí de Buenos Aires y de otros lugares del país y se hace muy complicado, sobre todo ustedes allí en Buenos Aires para trasladarse, para realizar el trabajo. Bueno, vos me contabas y ya te invito a que le cuentes a la gente también, hacías móviles, hacías cancha en los diferentes partidos de la Superliga y bueno, se ha cortado todo hace bastante tiempo, ¿no? La realidad, Gonza, y le cuento también, aprovecho para quizás contar un poco el testimonio de un humilde porteño que vive en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Valvanera, uno de los barrios quizás más complicados de la ciudad de Buenos Aires, un barrio muy, pero muy transitado por mucha gente. Es complicado, es muy difícil. Lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires es angustiante sobre todo y primero que nada, y se entiende siempre que esto siempre es lo más importante, es la salud de la gente. Sí. Allí quizás lo ver un poco más desde lejos, gracias a Dios y por suerte lo digo esto, de no tener que estar atravesando una realidad tan difícil como la nuestra, donde vivís con miedos, donde las precauciones se llevan al extremo para intentar no ser un número más que complique en definitiva el sistema sanitario de esta ciudad y después que esto no termine repercutiendo en el sistema sanitario del país. La realidad es que en este caso la ciudad de Buenos Aires está pasando un momento muy difícil, donde mucha gente no lo entiende, donde otras personas sí, donde habrá miradas diferentes, pero yo tengo una visión muy clara de todo esto y es que si vos no te quedás en tu casa, corres el riesgo o corres el riesgo de enfermarte. Si vos te enfermás, no solamente te enfermás con todo lo que eso implica, sino que empezás a ser una persona que puede llegar a enfermar a otros. Entonces, más allá de las miradas, porque en esto se mete la política y Sí, las discusiones sí, sí. y los intereses de un montón de lugares, yo lo veo solamente desde el lugar de la salud de las personas de este país, que como en todo el planeta estamos sufriendo, que ahora estamos pasando un momento bastante difícil, porque uno ve que los números no bajan, que no da tregua, que no hay un bálsamo, que no hay un pequeño oasis en toda esta situación, sino que constantemente o día a día los números son cada vez más complicados, la situación empieza a ser por momentos angustiante en algunos lugares, pero bueno, en definitiva, Gonza, tratando de cuidarme a mí significa cuidar a los demás e intentando ya después de 6 meses tener paciencia. Creo que es la palabra exacta para esta situación, es tener paciencia, tener responsabilidad y aguantársela un poco para que esto no se complique cada vez más y esperar que haya una solución lo antes posible. Sí, por supuesto. La verdad que sí, nos ha golpeado a todos de manera y como vos decías, no afloja, no da tregua a esto y bueno, tenemos que cuidarnos más allá de la política, de los intereses que siempre sabemos que está y Totalmente. que en este bendito país parece nunca terminar y de nunca acabar esas cuestiones, pero bueno, lo importante es que todos nos cuidemos, que cuidemos al otro y que podamos salir de la mejor manera esperando la vacuna que Claro. hasta el momento parece la solución más cercana, que tampoco se sabe bien que cuándo va a llegar, ¿no? Ojalá que termine cuanto Sí, antes, sí, querido sí, Gonza. Te repito, esto es tener paciencia, es sí. la palabra clave. La palabra clave de todo esto es paciencia. Nos toca vivir una situación como esta y bueno, siempre con el optimismo, con la fe, con la mente puesta en que cuanto antes podamos salir de esto y empezar a tener una vida más o menos acorde a lo que era la normalidad, todos estaremos mejor.
Por supuesto. Bueno, vamos a entrarnos al fútbol. En este caso, yo decía en la presentación, complicadísimo el fútbol porque siguen apareciendo casos en los equipos, las autoridades que no se ponen de acuerdo en cuándo empieza, el fútbol que por ahí se veía que podía empezar ahora prontito, aparentemente pasaron para octubre. ¿Qué novedades tenés? ¿Qué se palpa? ¿Qué se escucha allá en Buenos Aires? Por ahí en los medios ustedes un poco más grandes que la tienen más cerca y bueno, vos como partícipe y como protagonista también de las transmisiones de fútbol, imagino que tendrás información. Contanos. Bueno, las últimas novedades, a ver, vamos a partir de una base de que nunca hubo una fecha de regreso. Sí, eso tenemos exacto. que ser conscientes. En algún momento, Tapia, presidente de nuestro fútbol, cuando volvieron los entrenamientos, cuando estuvo la modalidad o la novedad en realidad de que se podía volver a entrenar, bueno, todos nos entusiasmamos, todos empezamos a tener como un horizonte más cercano, una luz de final de túnel más clara y obviamente como ansiosos que estábamos, que es una cuestión lógica, quisimos ya ver, bueno, cuándo volvemos a jugar. Sí. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino deslizó en aquella oportunidad que podría ser o que no vería tan descabellado, que no vería tan imposible que el último fin de semana de septiembre esto quizás pudiera empezar a solucionarse y pudiéramos tener fútbol por lo menos de primera división, porque también tenemos que comprender esa realidad, que siempre estamos hablando del fútbol de primera división, porque recién con ese testeo, con esa prueba, se empezará a ver la posibilidad de extender a otras categorías. No es por una cuestión de que yo ignore que el fútbol argentino no solamente es la primera división, todo lo contrario, comprendo claramente lo que tiene que ver con las diferentes categorías, con el fútbol del interior, con las ligas regionales, que también son muy importantes y también necesitan moverse. Pero bueno, la realidad nos lleva a primero empezar por la primera división del fútbol argentino, por la liga profesional. Entonces no teníamos una fecha definitiva, hay que ser buenos con estos, hay que ser sinceros con esto. No es que hay un retraso de lo que se había dicho, sino es que, como todos sabemos y como en todos los ámbitos que nos movemos, esto pasa a ser primordial, es día a día o semana a semana. Totalmente. Y hoy, cuando ya estamos en la primera semana de septiembre transitada y empezando a meternos ya en el final de la primera quincena o en la segunda parte de la primera quincena, la realidad indica que parece difícil, por lo menos desde los puntos de vista gubernamentales, porque siempre la Asociación del Fútbol Argentino se puso por debajo de la decisión gubernamental. O sea, nosotros volveremos cuando el gobierno, cuando el Estado, cuando el Ministerio de Salud del país nos lo permita. Hasta ese momento no vamos a meter presión, no vamos a estar, por decirlo de alguna manera, calentando la olla, generando opiniones. Nosotros nos vamos a mantener hasta donde nos permiten, por el momento entrenando y esperando alguna decisión por parte del gobierno argentino para que le dé el ok para poder realizar la actividad futbolística en la primera división de nuestro fútbol. Ahora, dicho esto, la realidad es ambigua. ¿Por qué? Porque el fútbol, por un lado, es un sector dentro de la población, tomémoslo como una profesión, no lo tomemos como un divertimento, son personas que trabajan, en este caso de un espectáculo deportivo, pero también necesitan trabajar como otros sectores. Pero lo cierto es que el sector del fútbol es uno de los sectores más cuidados hoy en la Argentina, por la cantidad de testeos que tienen, por la cantidad de dinero que se invierte para que la salud de los participantes esté lo mejor cuidada posible, repito, con hisopados PCR casi semanales o hasta de 2 o 3 veces por semana, con los otros testeos que tienen que ver con la sangre, que no son los hisopados, también realizándolos periódicamente, con el cuidado estricto del no contacto generalizado dentro del club cuando los jugadores van a entrenar, que tienen que ir con su propia ropa. Bueno, el protocolo que medianamente todos sabemos que ha adoptado el fútbol para empezar a volver desde lo que tiene que ver con los entrenamientos y que luego sería apuntado hacia el regreso del fútbol. Yo creo que yo creo que con todo lo que está sucediendo, con todas las actividades que sí están permitidas y que tienen aún menos cuidado,
parece medio raro que el fútbol no pueda volver, o por lo menos testear si pudiese volver. Mucho más ambiguo resulta aún intentar comprender, y con esto, por favor, ojalá que lo entiendan en sus casas, no tengo la más mínima intención de hacer política, pues no me interesa, sino simplemente analizo las situaciones. El fútbol argentino, por el momento, aparentemente no puede comenzar a fines de septiembre. Por el momento, repito, nunca hubo una fecha precisa, pero por el momento no arrancaría. Pero sí es prácticamente un hecho que la semana que viene en la Argentina habrá Copa Libertadores de América. Claro. Copa Libertadores de América que tendrá para el ingreso al país una delegación de Uruguay, que posteriormente tendrá una delegación de Ecuador, como la de Delfín, que tiene que jugar contra Defensa y Justicia, la de Nacional de Montevideo, que tiene que jugar con Racing, un plantel de River que tiene que viajar a San Pablo, hoy la ciudad con más coronavirus. Zona caliente. Una de las ciudades más afectadas de todo el planeta, si no la más afectada de todo el planeta en esta situación. Un Boca que tendrá que ir a Paraguay, que después tendrá que volver. En definitiva, hay un Estado que sí ha aprobado el protocolo de Conmebol y que ha decidido que sí se les permitan a las delegaciones argentinas salir del país, ir a jugar y volver sin hacer cuarentena, porque se supone que justamente en el protocolo de Conmebol está esta famosa burbuja, donde los planteles viajarán al exterior, estarán lo menos posible, la mínima cantidad de gente posible, pero estarán cuidados, y como eso se aprobó en los 10 países que conforman la Conmebol, no tendrán que volver a hacer cuarentena, vamos a poner el caso de River, tiene que ir a jugar a San Pablo, va River, juega en San Pablo. Cuando vuelve la delegación de River al país, no deben cerrarse 14 días, porque esto se ha aprobado por el Ministerio de Salud de la Argentina. Entonces, resulta medio extraño entender, ¿no es más peligroso o no es más riesgoso que un plantel viaje al exterior o que, aún peor, un plantel del exterior, de ciudades como Quito, de ciudades como Asunción, de ciudades como San Pablo, vengan a jugar al país, ingresen 40, 50 personas entre cada delegación y se vayan moviendo por diferentes lugares de Latinoamérica, mientras tanto el fútbol argentino, localmente hablando, no está autorizado a volver? Cada uno sacará su conclusión. Claro. A mí se me hace bastante difícil de comprenderlo. Creo que es mucho más arriesgado jugar la Copa Libertadores que jugar el fútbol local, que se movería dentro de la Argentina, con los cuidados que hoy tiene el fútbol, que creo que garantizarían que no suceda casos extremos o que no sucedan realmente una deliberación del virus extraponencial o superadora de lo que uno cree que se puede mantener teniendo los límites hasta ahora impuestos. Esa es un poco la visión que yo veo. Sí. Tenemos el caso de Boca, que se ha desbandado, pero es una situación que fue particular, que hubo errores dentro de lo que se hizo con la burbuja de Boca. No era lo ideal, pero también tenemos un montón de casos donde el protocolo se lleva a cabo adelante y los casos son mínimos o nulos. Y también, por otro lado, creo que es imposible pretender que los futbolistas no se enfermen, porque estamos todos expuestos a esto. Entonces, me parece que no es a todo o nada. Ni el caso de Boca es el que hay que tener en cuenta. No, el fútbol no puede volver porque, fíjate, se enfermó todo el plantel. Claro. O tampoco el hecho de creer que no va a pasar nada porque el fútbol está exento. Ni una cosa ni la otra. No, por supuesto. Yo decía en la presentación un poco de esto de la Conmebol, de los intereses económicos. Lo escuché de Boca, de uno de los dirigentes de la Conmebol, que había que empezar, que la Conmebol, que la Copa Libertadores se tenía que finalizar allá por enero, febrero, no me acuerdo bien por cuándo dijo, pero dijo, hay que comenzar. De alguna manera, bueno, suena como un poco chocante, pero no tenemos que hacernos los tontos tampoco de los intereses económicos que hay en la Conmebol, en los equipos de fútbol. Pero suena incoherencia, ¿no?, que comience la Libertadores con equipos de Argentina y que no pueda comenzar el fútbol local justamente con los mismos equipos, ¿no? Parece raro. Sin lugar a dudas, yo por lo menos lo veo como una cosa incongruente, ¿no? Lo veo como algo insólito. Digo, ¿cómo aprobar esto y no aprobar lo otro? En definitiva, tener quizás una regla más equitativa. Pero bueno, la realidad es esta. Pero no solamente el tema que tiene que ver con la Conmebol, Gonzalo. Los clubes argentinos están
en una situación muy difícil. Sí, sí. Los clubes argentinos necesitan, porque nosotros en este caso estamos hablando de la primera división. La primera división hasta el momento ha seguido recibiendo por un gran esfuerzo el dinero de la televisión. Las empresas poseedoras de los derechos televisivos, Sí. con un gran esfuerzo, y no lo digo porque yo trabaje en una de estas señales, que es TNT Sports, la realidad es que esto es así. Claro. Han mantenido y han seguido pagando durante 6 meses un producto del cual la empresa no se nutre, porque esto está claro, y esto es un negocio también. Por supuesto. Entonces, si hay una empresa que firma un contrato, bueno, vos me das determinada cantidad de partidos de fútbol por mes y yo le pago a la Asociación del Fútbol Argentino para que después lo reparten los diferentes clubes tanta cantidad de dinero, si vos no me das fútbol, yo no estoy obligado a pagarte. No obstante, las empresas han seguido pagando, porque si no el fútbol argentino hoy estaría prácticamente a punto de defunción, porque los clubes no tienen ingresos, porque los clubes no llenan canchas, porque los clubes no recibirían el dinero de la televisación, porque al no jugar se hace muy difícil la venta de jugadores, aunque hay muchos futbolistas que se han ido en el exterior en este pequeño tiempo, se ha venido a buscar, no sé si mucho, pero sí algo, sobre todo de lo que tiene que ver con el mercado estadounidense, con el mercado mexicano, con mercados más diferenciados, no tanto del mercado europeo, no se han fijado tanto en nuestros jugadores. Los clubes necesitan jugar al fútbol, necesitan tener la publicidad de las marquesinas, la publicidad de sus camisetas que se muestren, porque eso también parecen detalles, pero influye en mucho. Si yo pongo una publicidad en la cancha de Banfield, o en la cancha de Lanús, o en la cancha de Patronato, para hacérselos más cercano a ustedes, utilicemos el ejemplo del Patrón. Si el Patrón no juega, esas publicidades no salen al aire, claro, o sea, no salen por televisión. Entonces las publicidades dejan de pagarle también. La publicidad de la camiseta de Patronato, al no salir al aire, Patronato tiene que, repito, Patronato o el equipo que sea, pero para que se les haga más cercano, necesita mostrar su camiseta, no se venden camisetas, no se vende merchandising, el club no funciona. Bueno, desde un montón de lugares la ausencia de fútbol complica de manera casi de idea de muerte al fútbol argentino desde lo económico. Pero hay que ser muy sinceros, hay que ser muy realistas, no hay que ser obtuso, no hay que mirar el propio ombligo, diría mi padre, y esta realidad les pasa a muchos ámbitos de la Argentina, y uno también piensa en, a ver, Gonza, si vos tuvieses que viajar para ver a un familiar que está con alguna problemática fuera de la Argentina, vos no podrías viajar. Claro. Pero sin embargo, el plantel de River puede viajar a San Pablo y te genera. Sí. ¿Cómo puede ser que haya... Pero bueno, esto tiene que ver con los intereses económicos, con que la famosa frase de show must go on, el show debe continuar. Sí, señor. Y a veces no se toman en cuenta un montón de cosas. Yo estoy a favor que se retome el fútbol argentino. Yo creo que se puede realizar, por lo menos empezar por la primera edición del fútbol argentino, siguiendo los protocolos bien concisos. Por supuesto, esto va a ser a puertas cerradas durante mucho tiempo. Mucho tiempo, con la mínima cantidad de gente dentro de los estadios. Mira, el otro día lo escuchaba Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, que entre otras cosas daba una idea bastante naif, pero también me pareció hasta que aportaba algo. El hecho de, si tenemos fútbol, y sobre todo teniendo en cuenta las situaciones que se viven en ciudades grandes como esta, mucha gente quizás tomaría el fútbol como un divertimento, como una distracción, dejaría de salir. Entonces, si vos le das un fin de semana con algún entretenimiento, que puede ser el fútbol, como puede ser otro también, el ciudadano porteño, exclusivamente de Buenos Aires, que está portándose bastante mal con respecto a seguir las recomendaciones del gobierno de quedarte en tu casa, los fines de semana la ciudad de Buenos Aires estalla de gente, en los parques, en las plazas, en las avenidas, estalla de gente. Entonces, hasta de ese lugar medio naif, medio tonto, pero hasta de ese lugar lo veo como algo productivo. Bueno, que vuelva el fútbol, que la gente tenga un entretenimiento más, aunque sea desde un cachito que aporte. Y yo creo que con los protocolos y haciendo bien las cosas,
como se están haciendo, porque creo que se están haciendo bien, yo creo que el fútbol de primera división podría comenzar, definitivamente podría comenzar. Si estamos teniendo en cuenta que va a comenzar un torneo internacional donde delegaciones de 50 personas se van a mover durante toda Sudamérica, Claro. semana a semana, Sí. ¿cómo no creer que se puede tener un fútbol interno que también funcione? Sí, sí, la verdad que suena, como lo volvemos a decir, de raro, ¿no? Que comience la Libertadores y no aquí el fútbol. Pero bueno, ¿vos crees que puede llegar en octubre a moverse un poquitito, teniendo por ahí el antecedente, si se quiere, si se puede tomar de la Libertadores, que ya comenzó algunos equipos a jugar o no? ¿O lo ves complicado? Lo veo difícil. Lo veo difícil. Lo veo, o sea, lo que veo difícil, Gonza, es que la situación sanitaria del país cambie radicalmente Sí. para que esto esté en vías de solucionarse o en vías de arrancar. No, o sea, si hoy la tendencia indica que el gobierno argentino no cree que sea el momento indicado para la vuelta de nuestro fútbol, a mí me cuesta creer que vaya a modificarse la situación sanitaria del país, o sea, que mejore la situación sanitaria del país. ¿Esto qué significa? Que la curva se aplane, que los casos bajen, que la situación o los focos que en el interior del país que aparecieron en el último tiempo desaparezcan y quizás poder centralizarlo de vuelta más acá en la ciudad y que no se haya dispersado tanto en el interior del país. Se me hace difícil creer que esto vaya a modificarse en el corto tiempo. No obstante, este pelotazo, porque es un pelotazo realmente, es una piña al mentón, Sí, sí. la de tener la ilusión de que a fin de mes el fútbol volviera y ya es prácticamente un hecho de que esto no va a ser así. Bueno, entonces uno dice, bueno, ok, a fines de septiembre no, a mediados de octubre, ojalá, y bueno, me imagino que algo deberá mejorar para que no en septiembre, sí en octubre. Y se me hace difícil ver esa mejoría. Sí, sí. No obstante, estimo y creo que antes de fin de año, aunque sea por una cuestión de esperanza y de buen sentir y de deseo personal y de deseo de muchos que necesitamos que el fútbol vuelva, repito, como otras personas necesitan que vuelva otro tipo de actividades. Sí, En el caso nuestro es el fútbol. Y bueno, hablamos de esto, este es un programa deportivo y hablamos de deporte. Yo creo que a más tardar a mediados de octubre debería volver. Entiendo que se haya puesto un pequeño freno ahora, porque estamos quizás en el peor pico, pero estimo que en algún momento deberá empezar a andar la rueda otra vez y entender de que si se tienen las cuestiones con cuidado, si se hacen los protocolos bien, el fútbol argentino puede volver a comenzar. Espero, Ojalá. anhelo que en octubre podamos empezar a vivir, aunque sea el fútbol de primera división. Ojalá y así sea. Gonzalo, te aprovecho también y te pregunto, recién me contaba fuera de micrófono también, antes de salir fuera de cámara, esto bueno, sos un hombre que cubre los partidos de la cancha, hace campo de juego, y bueno, esto de que también veías de que vos siempre todos los fines de semana preparado para viajar a diferentes lugares del país. Bueno, te ha pegado bastante complicado eso también, pero contale un poquitito a la gente cómo es hacer campo de juego, cómo se prepara un periodista para hacer campo de juego en diferentes partidos y durante todos los fines de semana cuando estaba todo normal. ¿Cómo no? Bueno, ya tengo la suerte ya de hace unos cuantos años hacer una de las cosas que más me gusta, porque lo disfruto muchísimo realmente. Esos 90 minutos son un bálsamo en la semana para mí. No es que tenga una vida muy complicada, pero realmente esos 90 minutos yo los disfruto mucho. Lo que uno básicamente tiene que hacer es estar todas las... Te van tocando, no es que a mí me toca siempre cubrir al mismo equipo, claro, no es claro. que yo cubro siempre a Boca o a River o a Patronato o a Godoy Cruz de Mendoza o Central Córdoba de Santiago del Estero. Te tocan diferentes equipos, por lo general todas las semanas es un equipo diferente, entonces primeramente lo que uno tiene que hacer es ver cuáles fueron las novedades de la semana, claro, ¿no? O sea, claro. ver si hubo algún lesionado, Claro. si hubo alguna situación particular en la semana con respecto a los futbolistas, sobre todo, que jugaron el partido anterior
y teniendo en cuenta cuál es el equipo que plantea el técnico para este siguiente partido. Entonces, ahí uno ya va viendo algunas cuestiones. Bueno, puede haber algún cambio, puede ser por lesión, puede ser una decisión táctica del entrenador. Por supuesto que esa es información que uno tiene que tener muy a mano, es la información primordial o más importante. Lo que pueda llegar a pasar con una supuesta agenda a futuro. Bueno, la semana que viene tiene que jugar Copa Argentina o se prepara también para jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana, si es que interviene en algún torneo internacional. Y además, un trabajo bastante engorroso, que quizás yo no disfrute mucho, pero que hay que hacerlo y hay que hacerlo con la mayor intensidad posible, es tener siempre la mayor cantidad de datos de cada uno de los futbolistas que va a participar en tu equipo. Por supuesto, hay dos campos de juego. Uno hace un equipo, otro hace el otro. Entonces, según el club que a uno le toque, es, bueno, los 19 futbolistas de plantilla, o sea, los 11 titulares más los 8 suplentes, más su entrenador, tener la mayor cantidad, o sea, acá realmente los datos no redundan, o sea, la mayor cantidad de datos posibles que uno pueda tener, cantidad de partidos jugados, cantidad de goles hechos, relacionado con el rival de turno, si alguna vez le convirtió goles, si jugó, si alguno de los jugadores del equipo que a vos te toca hacer jugó en el otro club, porque por lo general se saludan. Entonces, bueno, ahora lo va a saludar aquel otro, porque jugaron juntos aquel año en aquel otro club. Entonces, todos los datos que uno se imagine son bienvenidos a la hora de una transmisión desde el campo de juego. Realmente hay que se arma una planilla, donde se intenta poner de la manera más ordenada posible todos estos datos, porque aparte cuando a uno le pregunta, vamos a hacer un ejemplo, el comentarista o el relator que está en cabina, te dicen, Gonzalo, sí, ¿cuántos partidos jugó Pepito Pérez en Newell's? Y uno rápidamente, con un golpe de ojo, tiene que encontrar ese dato. Claro. Y vos fijate que tenés una planilla que es una hoja A4, donde está llena de números, llena de nombres, llena de puntitos. Entonces, uno tiene que tratar de ordenarlo de la mejor manera posible para que, de un golpe de vista, encontrar el dato preciso y no andar teniendo que leer en la planilla, porque tardás 20 segundos y queda feo, ¿no? Más o menos es la tarea del campo de juego. Y por supuesto, una vez que estás in situ en el partido, todo lo que pase, que uno entienda que los ojos del comentarista o del relator no pueden llegar a ver. Claro. Alguna indicación que haga el técnico desde el banco de suplentes para con sus jugadores. Por supuesto, cuando se va a hacer un cambio, si hubo alguna discusión entre el cuarto árbitro y algún allegado del plantel, ¿viste? Esas cosas suelen pasar. O estar atento quizás a sectores de la cancha donde la cámara en ese momento no está enfocando. Entonces quizás el relator sigue mucho a la pelota, por supuesto, el comentarista también, quizás uno puede estar atento a ver qué pasa. Quizás, a ver, es un mal ejemplo, pero suele pasar, quizás le tiran un piedrazo al arquero que está en ese momento no siendo atacado, la cámara no está ahí, el relator y el comentarista no están mirando eso, y uno quizás lo puede llegar a ver y hacer el comentario al aire. Gonza, para despedirte ya y agradecerte el contacto, porque obviamente tendrás tus ocupaciones y nosotros tenemos que continuar con la programación. Tenemos mucha info también para hoy. ¿Cómo viste y qué opinión tenés de la novela Messi? Novela Messi, Barcelona. ¿Qué te parece? ¿Que quedó al final? ¿Era lo que pensabas? ¿Te sorprendió un poco, no? Contanos un poquitito de tu óptica de periodista deportivo también. Mirá, la conclusión a la que llegué es lo difícil que es ser un personaje así, lo difícil que es, porque si vos, Gonza, el día de mañana querés cambiar de canal porque te ofrecen una mejor posibilidad de laburo, o querés irte a vivir a otro país porque te ofrecen una mejor posibilidad de laburo, a vos nadie te va a juzgar, nadie va a decir si está bien o si está mal. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo con Lionel Messi, que también es un trabajador, que juega el fútbol en el Barcelona, pero quizás ya no quiere hacerlo más y quiere hacerlo en otro lado? Entonces, hemos sido como muy aves de carroña cuando pasa esto, ¿no? Picoteamos, nos metemos, queremos tener razón. Con Messi siempre hemos sido duros. Sí, imagínate con Diego, pero yo entiendo que la magnitud de estos personajes inevitablemente llegan a la casa de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros se siente como con la posibilidad de poder opinar. Exacto. Pero en el final de toda esta situación yo me sentí un poco como, bueno, al final, ¿quiénes somos nosotros para andar diciendo si tiene o no tiene o quién? Ahora, analizando lo que sucedió,
está muy clara la situación. Messi lo ha dicho él, no hace falta que yo descubra nada. Él ha dicho, yo me quiero ir de Barcelona, me quería ir de Barcelona, me quiero ir de Barcelona, quería un nuevo rumbo. Se lo dije desde principio de año al presidente. Y la realidad es que Messi no vio esa salida, no la vio legalmente, o no la vio, en realidad no legalmente, no la vio desde un acuerdo común entre las dos partes. Él se dio cuenta que el Barcelona no lo iba a dejar ir. Intentó hacerlo por la vía legal, con esta famosa palabra que hemos aprendido, que se llama burofax, que básicamente es una carta documento. Messi en algún momento se cansó de la situación y dijo, mando carta documento. No me quieren escuchar, bueno, yo me quiero ir. Mando una carta documento. Ahora, una vez mandada esa carta documento y por un montón de cuestiones que tienen que ver con el contrato, con las cláusulas del mismo, con cuándo termina, con cuándo te puedo decir, con cuándo no te puedo decir, si te vas, de qué manera te vas, quedó evidentemente demostrado que Messi no tenía razón, que Messi no se pudo ir de Barcelona, que era su deseo, que cuando Jorge Messi, padre de Messi, fue en persona a dialogar con los dirigentes del Barcelona, por más que él sacó un comunicado y una carta diciendo que su hijo tenía todas las de ganar judicialmente, quedó demostrado que no. Entonces, después, el famoso de reversa, mami. Tuvo que retroceder Lionel, tuvo que retroceder porque quedó claro, lo escuchamos todos. Yo me quiero ir de Barcelona, yo quiero un nuevo horizonte. Yo se lo he dicho al presidente desde el principio de año. O sea, el sentimiento de Messi, ¿cuál es? Irse. ¿Se fue Messi? No. ¿Por qué no se fue? El propio Messi lo dijo sin querer decirlo. Porque no me voy a ir a través de un juicio con lo que es el Barcelona, que considero que es mi casa. Entonces, ¿te querías ir? Sí. ¿Te fuiste? No. ¿Por qué? Porque iba a tener que entrar en juicio con el Barcelona. Y ese juicio Messi lo iba a perder. Básicamente es eso. Ahora le quedará la posibilidad a Messi de seguir demostrando que es un excelente jugador de fútbol, de que es un fenómeno jugando la pelota, de que al Barcelona le ha dado muchas cosas y por qué no podrá seguir dándoselas. Y veremos a mitad de año si en definitiva Lionel cumple con su deseo, que es el de irse de Barcelona, y lo veremos jugar por primera vez con otra camiseta. En definitiva, me parece que le salió mal y Messi tendrá que también saber entender que los contratos se firman por algo y que por más Messi que seas, y en esto soy muy claro, los clubes siempre estarán por encima de los nombres particulares. ¿Por qué? Porque los clubes son, en definitiva, los que promueven toda la industria del fútbol. Y más en este país, donde son sociedades civiles sin fines de lucro, donde se intenta dar un montón de ayuda para un montón de cuestiones, y a veces los jugadores se creen que están por encima, y los clubes siempre estarán por encima de todo. Ni siquiera Messi, que no es poco decir. Ni siquiera Messi. Ni siquiera Messi, que no es poco decir. Sí, por supuesto.